Buenos días, feliz domingo. Hoy es un día especial, es el día de celebrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, vamos a prepararnos para que a través de este medio nos regocijemos en esta reunión, en esta comunión entre todos nosotros y con nuestro Salvador. Y bien, hoy vamos a ver un mensaje muy especial, muy emotivo y muy motivante más que nada. Y bien, hoy, esta semana, el tema es ¿cómo se ve la gracia de Dios en nuestro mundo? Vamos a ver una respuesta que nos da el teólogo estadounidense Frederick Buechner. Él dice que la gracia es como si Dios nos dijera, aquí está el mundo, pasarán cosas hermosas y terribles. No tengas miedo, estoy contigo. Y bien, y de las lecturas de hoy, el Salmo 124 nos recuerda que incluso cuando surgen dificultades, podemos ser valientes, porque Dios nos apoya, Él no nos deja. Y bueno, también la intervención de Esther en favor de su pueblo ante el rey persa, que lo podemos ver en el libro de Esther en los capítulos 7 y 9. Esa intervención fue posible porque ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo y a hacer lo que tenía que hacer. Y el Evangelio de Marcos en el capítulo 9 nos revela que Jesús habla enérgicamente de nuestra responsabilidad de no desanimarnos unos a otros, sino de apoyarnos unos a otros mientras participamos en mostrar una amorosa amabilidad hacia los demás. Como hemos estado mirando en la carta del apóstol Santiago, eh, todo lo que tenemos que hacer es que nos debemos apoyar unos a otros porque formamos un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por tanto, debemos estar unidos y todo lo que hagamos lo hacemos mejor cuando lo hacemos entre todos. Y bien, el sermón de hoy, que lleva por título Cosas hermosas y terribles, se sustenta en el capítulo 5 de la carta de Santiago, quien enfatiza el valor de la comunidad, especialmente en respuesta al sufrimiento, tanto el nuestro como el de los demás. Y Santiago nos ayuda a comprender el papel de la oración en un mundo donde pueden suceder cosas hermosas y terribles, así como la importancia de dejar atrás actitudes críticas que hacen daño. Y bien, hermanos, eh, ustedes conocen la parábola de la semilla de la mostaza, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y en el versículo 30, y donde Jesús comparó el reino de Dios y la forma en que se propaga el Evangelio con una semilla de mostaza. Estamos familiarizados con ella, pero lo que sí es que tal vez no sepas que hay una parábola budista, también llamada la parábola de la semilla de mostaza, y que dice así, escuchemos, voy a leérsela, dice así, había una madre joven que tenía un hijo, su único hijo, y el niño pequeño era la luz de su vida. El niño se enfermó y murió. Y la joven madre estaba tan angustiada que apretó el cuerpo del niño contra su pecho y se negó a enterrarlo. Aunque muchos trataron de consolarla, ella insistió en que tenía que haber una cura para la muerte y que exigir que una madre entregara a su único hijo era demasiado pedir. Alguien le sugirió que tal vez el filósofo Buda podría conocer una hierba especial que podría restaurar la vida, por lo que la afligida madre fue a verlo. Por favor, dígame, querido maestro, ¿cómo podría curar mi dolor y resucitar a mi hijo? Suplicó. Puedo preparar un té para esto, le dijo Buda, pero requiere un ingrediente muy especial. Dígame, querido señor, y se lo traeré, suplicó esta madre. Debo tener algunas semillas de mostaza, dijo. Ah, pero tienen que venir de un hogar que nunca ha conocido la pérdida o el sufrimiento. Los encontraré, dijo, y comenzó a visitar cada hogar en todos los pueblos cercanos
para encontrar uno que nunca había conocido la pérdida o el sufrimiento y obtener unas semillas de mostaza para hacer el té especial. En cada hogar que visitó, preguntó sobre sus dificultades y dolores. Un hogar había perdido a un cónyuge amado y otro a un padre. Las próximas casas habían perdido a abuelos, tíos, tías, favoritos e incluso mascotas. Habían sufrido enfermedades devastadoras, pérdida de cosechas y hambre. La joven madre afligida se sentó con cada uno y escuchó sus historias, a veces compartiendo su propia historia de perder a su hijo. Y después de haber visitado cada hogar, descubrió que no había nadie que no se viera afectado por el sufrimiento. La madre enterró a su hijo en el bosque y volvió a ver al filósofo. ¿Tienes las semillas de mostaza?, le preguntó a ella. Visité todos los hogares para ver si había semillas de mostaza en esos hogares que no habían sido tocados por el sufrimiento, dijo. Encontré muchas semillas de mostaza, pero no había hogares sin sufrimiento y pérdida. Lo que encontré en medio de su sufrimiento fue consuelo para mi propio dolor, así como consuelo que podía ofrecerles porque yo también había sufrido. ¿Qué les parece, hermanos? En este caso, la semilla de mostaza fue una excusa para que la madre afligida se relacionara con los demás y entendiera que el sufrimiento y la pérdida son parte del diario vivir en este mundo. Y como dice Wegner en su definición de cómo se ve la gracia de Dios en el mundo, sucederán cosas hermosas y terribles. No tengas miedo, estoy contigo. Ahora, hermanos, ¿cuál es nuestro papel al relacionarnos con las demás personas siendo las manos y los pies de Dios? Bueno, la escritura de hoy que sustenta el sermón, Santiago 5 del 13 al 20, nos ayuda a comprender nuestro papel como participantes en la extensión de la gracia y el consuelo de Dios a nosotros mismos y a los demás. Vamos a ir leyendo la escritura poco a poco. Y bueno, esta carta fue escrita para alentar al pueblo de Dios a vivir juntos en paz, apoyándose mutuamente en amor. Y nos ofrece ideas prácticas sobre cómo podemos vivir juntos y apoyarnos mutuamente en un mundo que a menudo está lleno de dificultades. Comencemos con la primera parte. Leamos los versículos 13 y 14 de la carta de Santiago, capítulo 5, que dice así. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Bueno, aquí Santiago nos dice algo importante y nos damos cuenta de que el sufrimiento es parte de la vida. Y la intención emocional de la palabra afligido o sufrimiento se refiere no solo a la persecución que soportó la iglesia primitiva, sino también a los eventos negativos de la vida en general y que todos sufrimos. La pregunta, ¿está afligido alguien entre ustedes? No etiqueta a los que están sufriendo como malos o merecedores de su dificultad, no. El versículo simplemente continúa sugiriendo que la oración como ejercicio comunitario puede ser un estímulo en tiempos difíciles. La palabra usada para ánimo o alegre se refiere a un yo interior que está bien y se siente cómodo. Y cuando las cosas están alegres o van bien, alabamos, hablándole a alguien sobre el amor de Dios por él, reconociendo la gracia de Dios en la belleza y las bendiciones que a menudo son nuestras, sin que nos cuesten nada. Y en el versículo 14 nos recomienda orar si uno está enfermo, incluso ser ungido con aceite. Y aquí una vez más, la oración y especialmente la oración por la curación no es una actividad solitaria de una sola persona, no. Un punto interesante también aquí es que el aceite de olivo no siempre estuvo disponible para los cristianos pobres, por lo que Santiago puede estar enfatizando la necesidad de que los cristianos más ricos hicieran que el aceite, conocido por sus propiedades saludables, esté disponible para aquellos que no pueden pagarlo. Vean, el amor de Dios en acción.
Y vamos a la segunda parte, los versículos 15 y 16 de Santiago 5, que dice así. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuidado, hermanos, al leer esta escritura, porque si leemos mal el versículo 15, tal pareciera que es nuestra fe a través de la oración la que salva a los enfermos. Sin embargo, sabemos de ocasiones en las que hemos orado por la sanidad de alguien y no fue sanado. Y nuestra experiencia en este mundo de cosas hermosas y terribles es que a veces la curación ocurre y otras no. Y no existe una fórmula que ofrezca una garantía, no. Y esto es parte del misterio de la forma en que Dios se mueve en nuestro mundo. Y aquí Santiago enfatiza que el proceso es más importante que el resultado. El proceso consiste en orar unos por otros, consolarnos unos a otros y ofrecer apoyo en lo que podemos hacer. Y estos son aspectos de la forma en que participamos de la gracia de Dios aquí en la tierra. Y en vez de pensar, ¿de qué sirve? Cuando oramos por sanidad o liberación de la dificultad, nos vemos como las manos y los pies de Jesús mientras ministramos a los que están sufriendo. Amén. Y ya sea que llegue la curación o no, la persona por la que se ora se siente amada y apoyada, y eso es lo más importante. El misterio de la curación no es nuestro para que lo controlemos. Pero la construcción de relaciones amorosas sí es de nuestro dominio y nuestra responsabilidad. Amén. Ahora, la última parte del versículo 15 también puede ser confusa, lo que hace que parezca que el pecado y la enfermedad están conectados. Y si nos detenemos a pensar en ello, todos podemos pensar en casos en que los que la enfermedad simplemente ocurre y culpar nunca es productivo ni útil, especialmente a la persona que está sufriendo. No juzguemos, aceptémosla como es, con lo que está sufriendo. Y precisamente la comunión es la que nos hace estar unidos y activos, y la gracia de Dios se derrama de esa manera. Y bien, también la segunda parte del versículo 15 puede hacer que parezca que somos nosotros los que perdonamos los pecados. Cuidado. Esta parte está estrechamente relacionada con el versículo 16 en el sentido de que Santiago nos anima a confesarnos nuestros pecados unos a otros. Y la idea de que la oración y la confesión estén estrechamente vinculadas no es nueva. ¿Cómo se puede orar por alguien si no es honesto y auténtico en sus luchas? Sin embargo, uno debe usar la discreción y abordar la práctica de la confesión con precaución, ya que no todos los cristianos pueden asumir las luchas de otra persona. Es que en ocasiones tenemos que soportar algo que excede nuestra capacidad y no es justo pedirle a alguien que ya está abrumado que apoye nuestra lucha también. ¿No les parece, hermanos? Así que consultar con un pastor de la iglesia, un consejero con licencia, un terapeuta, son todos pasos apropiados a seguir dependiendo del problema, porque lo vamos a llevar a las manos de Cristo. Y Él va a saber cómo una persona de estas puede ayudar en el proceso de sanación. Y bien, al final del versículo 16, Santiago reconoce el poder de la oración comunitaria, al mismo tiempo que enfatiza que nuestra propia relación personal con Dios no debe descuidarse. Y a menos que estemos centrados y claros acerca de quiénes somos en Cristo, carecemos de la profundidad de conexión que necesitamos para interceder eficazmente en el nombre de los demás. ¿No les parece? Interesante, ¿verdad? Bien. Vamos a la siguiente parte. Los versículos 17 y 18 de Santiago 5, que dice así. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Amén. Bien, pues el ejemplo de Elías se nos da como un ejemplo de oración pedida y contestada. Y si bien parece sencillo,
puede hacernos sentir desesperados y desanimados cuando nuestras propias oraciones no son respondidas como uno quisiera. Y cuando recordamos que nuestra perspectiva es muy limitada, entonces nos ayuda a ver que las respuestas no o las oraciones aparentemente sin respuesta a menudo terminan teniendo un significado mayor de lo que sabíamos en ese momento. La escritora Sheri Salata ha escrito en su libro cómo las puertas cerradas a menudo la llevaron a otro camino. Y si lo pensamos bien, todos hemos tenido esta experiencia. Cuando una puerta cerrada nos llevó a algo mejor sin que lo hayamos planeado. Y a veces las puertas cerradas no tienen sentido en nuestra vida. Y es ahí donde confiamos en la voluntad y el amor de Dios, sabiendo que somos atesorados y sostenidos en sus brazos eternos. Somos sus hijos amados, hermanos. Y un padre ama a sus hijos de una manera que a veces ni lo comprendemos, y más de nuestro Padre Celestial. Siguiente parte, Santiago 5 del 19 al 20, que dice así: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Cuidado con este versículo, porque el estímulo de rescatar a un pecador del error de su camino puede malinterpretarse fácilmente. Extraviar es a menudo subjetivo, por lo que se debe tener precaución y tener presente una actitud sin prejuicios en ese momento. Y debido a la tendencia de compararnos con los demás, tendemos a minimizar nuestros propios defectos cuando consideramos las elecciones y las luchas de los demás. Cuidado. Y aquí Santiago nos recuerda que nos amemos y nos apoyemos unos a otros. Así que amar y escuchar a un pecador es a menudo con lo que lo trae de regreso. No es que nosotros hagamos el milagro, ¿verdad? Que el milagro lo hace Dios. Y podemos quedarnos al margen y apoyar a la persona sin apoyar su comportamiento o actitud. Y podemos ofrecer asesoramiento cuando se nos solicite. El mejor consejo es el que se pide y se da con una actitud humilde y solidaria y más que nada empática. Así que la mayoría de nosotros queremos ser el salvador o la persona que trae de vuelta al extraviado, pero pocos se dan cuenta de que todos deambulamos más de lo que estamos dispuestos a admitir. Y a veces compartir nuestro propio deambular ayuda, así como los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. A veces nuestros viajes de fe toman un camino más tortuoso que directo. Hermanos, ser transparentes los unos con los otros ayuda a que todos crezcamos juntos. Y nuestro propio viaje nos permite compartir que Dios es fiel a medida que nuestra fe evoluciona y crece. Todo lo que hagamos, hermanos, es mejor hacerlo en comunión, en conjunto, solidario, en comunidad. Hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, en nuestro tiempo? Vamos a ver. Primeramente, hermano, mira la oración como una forma de construir una comunidad, no solo como una actividad solitaria. Así es que la oración personal con Dios es necesaria y es vital, pero también cuando oramos en conjunto, en comunidad, es mejor también porque podemos apoyar a los demás y mostrar el amor de Dios a todos. Y aquí Santiago nos anima a orar los unos por los otros y estar disponibles para ofrecer apoyo en la medida de lo posible. Y construir relaciones es la meta, no se nos olvide. Y la oración es una vía que podemos usar para encontrarnos en medio del sufrimiento, para ofrecer el apoyo necesario. Hermano, considera las oraciones por la curación como una parte importante del proceso de expresar la gracia de Dios en la tierra, independientemente del resultado. Porque no entendemos por qué algunos se curan y otros no. Lo que sí entendemos es que cada persona es preciosa y amada por Dios. Lo que sí entendemos es que no hay nada por lo que pasemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no soporten con nosotros.
Lo que sí entendemos es que la oración nos permite expresar amor y cuidado de unos a otros. Y al valorar el proceso más que el resultado, podemos apoyarnos mutuamente a través de las dificultades. Y es que aparentemente Dios nos responde que no, o no hace caso a nuestra oración, pero sí es cierto que hace caso. ¿Por qué? Porque todas las oraciones de sus hijos son contestadas. Y cuando a veces oramos por una persona enferma y se muere, ¿qué creen que pasó, hermanos? Que Dios sanó a esa persona, pero la sanó de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus planes. Él ya está libre de cualquier sufrimiento. Amén. Así que entonces mantengamos una actitud humilde, vulnerable y auténtica para garantizar oraciones efectivas en nombre de los demás. Y reconocer lo corto que nos quedamos, sin duda de saber que somos amados. No debemos dejar de pensar que somos amados. Nos ayuda a mantener una perspectiva abierta y consciente. Nos hace abiertos, nos hace honestos acerca de nuestras luchas de una manera apropiada. ¿Para qué? Para que nos podamos involucrar y apoyar unos a otros. ¿No les parece, hermanos? Así que como la madre afligida en la parábola budista de la semilla de mostaza aprendió que el sufrimiento y la pérdida se manejan mejor en comunidad, nuestra escritura en Santiago enfatiza la importancia de la oración como un medio para construir relaciones sólidas y expresar la gracia de Dios en este mundo, que es, no se nos olvide, hermoso, pero que suceden cosas terribles. Y si bien no siempre podemos explicar por qué ocurren terribles pérdidas y sufrimientos, reconocemos nuestra limitada perspectiva humana y confiamos en la presencia continua y la bondad de Dios, sabiendo que somos apoyados por nuestra comunidad de fe. Amén. Demos gracias por eso. Eterno Dios, te damos gracias por este mensaje que nos ayuda y nos motiva a seguir adelante, a estar en comunión, a que nos apoyemos los unos a los otros, a que el amor de Cristo se reparta entre todos, que no nos quedemos con Él. Si hemos sido bendecidos, debemos ser bendición para los demás. Y qué mejor amarnos, servirnos, apoyarnos, orar unos por otros y apoyarnos unos con otros. Y de esa manera cumplimos la ley de Cristo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos esta enseñanza, te ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que se haga tu santa voluntad. Amén.